Esperando que se encuentren bien, vamos a comenzar esta pequeña clase en la asignatura de Matemáticas en el curso segundo medio A, en el contenido de ecuación cuadrática. Nuestro objetivo va a ser resolver ecuaciones cuadráticas. Nuestra ruta de aprendizaje, en una primera instancia, vamos a recordar lo que hemos aprendido, activando nuestros conocimientos previos. Luego vamos a trabajar la actividad 1. En una segunda instancia vamos a ver el método de resolución por factorización de la ecuación cuadrática y vamos a trabajar la actividad 2 y enseguida la actividad 3 para finalmente hacer el resumen y cierre de la clase. Ya. ¿Qué necesito recordar? Se dice que una ecuación es cuadrática o de segundo grado con una incógnita cuando después de reducir sus términos semejantes se puede ordenar como ax cuadrado más bx más c igual 0. ¿Ya? Esto es lo que vimos la clase anterior. Esta es la forma que tiene una ecuación cuadrática, donde a debe ser distinto de 0 y b y c números reales. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de ecuación cuadrática, 3x cuadrado menos 4x más 1 igual 0. Si está ordenada de esta forma, corresponde a una ecuación cuadrática o de segundo grado. También, si los coeficientes o falta alguno de los coeficientes b y c, puede ser una ecuación de segundo grado, pero en ese caso sería una ecuación incompleta, como en los ejemplos que aparecen acá, donde el coeficiente b es igual a 0 y aún así sigue siendo una ecuación cuadrática. Acá, por ejemplo, b y c son iguales a 0, también es una ecuación cuadrática pero incompleta. Y en el último ejemplo, el c es igual a 0 y es una ecuación cuadrática incompleta. Ya que recordamos un poquito lo que vimos en la clase anterior, vamos a trabajar la actividad 1, que son ejercicios sacados del libro de ejercicio, de la página 45, el ejercicio 3 y 4, ya del libro Delgado. El primer ejercicio determina la ecuación de segundo grado con una incógnita según su coeficiente. Para ello, completa la tabla. ¿Ya? Entonces tenemos el coeficiente A, B y C. Necesitamos completar la ecuación. Entonces, por ejemplo, acá sería menos 7x cuadrado más 2x más 5 igual 0. ¿Ya? Y así completa los demás. Si en alguno es 0, no se escribe, ¿ya? Y sería una ecuación incompleta. El siguiente ejercicio dice, analiza cada afirmación, luego escribe B o F según corresponda. Entonces dice menos 5x cuadrado igual a 0. ¿Es una ecuación de segundo grado con una incógnita? Y ahí debe determinar si es verdadero o falso. Fíjese en los ejemplos que vimos anterior y en el PPT de la clase de la semana anterior. El otro dice el término C de la ecuación de segundo grado y se da la expresión acá, es 5. Para saber eso, primero debe multiplicar y ordenar como una ecuación cuadrática y ahí determinar el coeficiente C. En el siguiente dice, en una ecuación de segundo grado, el exponente mayor de la incógnita es 2. Ya fíjese en los ejemplos. Lo dijimos en la clase anterior y lo vimos ahora. Y el D dice los términos de la ecuación cuadrática que aparece en la ecuación son A igual 3, B igual 2 y C igual 10. Lo primero que tiene que hacer es multiplicar término a término en ambos lados de la igualdad y luego ordenarlo de la forma ax cuadrado más bx más c en la forma que tiene la ecuación cuadrática. Y eso igual a 0. Y cuando ya la tenga reducida y ordenada, va a poder saber cuáles son los valores de los coeficientes. Ya. Para resolver una ecuación cuadrática, porque hasta el momento hemos estudiado la forma que tiene la ecuación cuadrática, cuando es completa o es incompleta, pero no hemos visto aún el método para resolver.
En esta clase vamos a ver uno de los métodos que es el método de factorización, ¿ya? Pero para el método de factorización necesitamos recordar las factorizaciones que estudiaron el año pasado en primero medio, como son la factorización de polinomio con término común, la factorización de diferencia de cuadrados, de trinomio cuadrado con término común, ¿ya? Una vez que recordemos los tipos de factorización, podremos empezar a resolver ecuaciones cuadráticas por medio de factorización. Vamos a ver el primer caso, polinomio con término común. Veamos el ejemplo, dice 5p más 10q. Ya, primero hay que ver si las letras hay alguna en común. En este caso p y q no son iguales, no hay letras en común, pero sí el 5 y el 10 tienen algo en común. Entonces aquí hay que buscar el máximo común divisor entre 5 y 10, en este caso es 5, y luego empezar a factorizar. ¿Cuánto falta al 5 para completar el 5p? Nos falta p más, y para completar el 10 nos falta 2, entonces 5 por 2 me da el 10, y la letra q, ¿ya? Y ahí tendríamos la expresión factorizada. Recuerde que factorizar es escribir en productos de expresión, en este caso 5 por, y acá tenemos la otra expresión, la que está en el paréntesis. Veamos otro ejemplo. Dice 7b menos 8b al cubo más 10b al cuadrado. Ya, el factor común acá, entre 7, 8 y 10, el máximo común divisor, en este caso sería 1, y las letras, sí hay letra en común, que es la b, pero ¿cuál vamos a escoger? Vamos a escoger la de menor exponente, en este caso la b, que está elevado a 1. Y luego vamos a empezar a escribir la otra expresión y vamos a ir completando la multiplicación. Entonces en este caso, al b hay que multiplicarlo por 7 para obtener 7b, menos, acá ya tenemos b elevado a 1, para llegar a b elevado a 3 nos falta el 2, b elevado a 2, y nos faltaría el 8, entonces nos quedaría 8b elevado a 2, más, ya tenemos el b, pero nos faltaría otro b para completar el cuadrado, b por b, recuerde que es b cuadrado, y el 10, 10b sería el otro término. Veamos otro ejemplo. Entre 10, 2, 4, el máximo común divisor acá en este caso es 2, el más grande que los divide a los 3 al mismo tiempo, y las letras que tienen en común sería b y c, y recuerde que debemos escoger las de menor exponente, que en este caso es exponente 1, b y c. Abrimos paréntesis y vamos completando el producto. En este caso nos falta el 5, porque 5 por 2 es 10. Ya, letras no es necesario porque ya tenemos b y c, más, acá nos faltaría el 2, ya lo tenemos. Para completar el cuadrado del b y del c necesitamos colocar b y c, menos, y acá nos falta para el 4 multiplicar por 2, y para completar el cubo, si ya tenemos b y c elevado a 1, tendríamos que colocar b elevado a 2 y c elevado a 2 para completar el cubo, ¿ya? Y ahí nos va a quedar completamente factorizado. Veamos otro ejemplo. Tenemos este trinomio acá y vamos a escoger el máximo común divisor entre menos 4, menos 8 y menos 12. En este caso el máximo común divisor es 4, y tenemos que escoger las letras de menor exponente que se repiten en todos los términos. En este caso es a cuadrado, b cuadrado y c al cubo, ¿ya? Y enseguida vamos completando lo que nos falta en el otro paréntesis, la otra expresión, y acá nos faltaría menos 1, menos 2 para completar la multiplicación, nos dé 8, ABC para completar el cubo y el c elevado a 4,
menos, acá el 4 habría que multiplicarlo por 3, por eso escribimos un 3 acá. Y para completar los exponentes de las letras nos faltaría a elevado a 2, b elevado a 2 y c elevado a 1. ¿Ya? Esa es una forma de escribirlo. También tenemos otra forma de escribirlo si es que acá factorizamos por menos 1 y lo escribimos afuera el menos y cambiamos los signos de adentro del paréntesis. ¿Ya? Estas dos factorizaciones son equivalentes, es lo mismo, ¿ya? Solamente que acá el signo lo escribimos en el menos 4 y acá el signo menos está adentro del paréntesis. ¿Ya? Pasamos ahora al caso 2 de diferencia de cuadrados. Ya, este es un poquito más simple que el anterior, solamente debe fijarse acá que haya una diferencia, por eso se llama diferencia de cuadrados, que haya una diferencia y que los números sean cuadrados. Por ejemplo, el 9 es 3 al cuadrado me da 9 y acá x, ¿ya? Entonces, esto se va a factorizar, esta diferencia de cuadrados, como una suma por diferencia. Entonces buscamos el 9 es 3 elevado a 2, entonces escribimos 3 en ambos lados, luego escribimos más y otro con menos, y escribimos el otro término. En este caso sería x. Si multiplicamos y reducimos términos semejantes, vamos a llegar a esta diferencia de cuadrado. Acá sería en el ejemplo B, 81 sería 9 al cuadrado, entonces escribimos 9 en ambos paréntesis, luego una suma y una resta, y acá el 4 sería 2 al cuadrado, entonces escribimos 2 a ambos lados, y x elevado a 4 sería x elevado a 2, y escribimos x elevado a 2 en ambos paréntesis. Y acá hay un ejemplo un poquito distinto, con más letras, pero el método es exactamente el mismo. 144 sería 12 al cuadrado, entonces escribimos 12 en ambos paréntesis y luego vamos viendo las letras. W elevado a 4 sería W elevado a 2, Z elevado a 6 sería de Z elevado a 3, luego uno con más y otro con menos, y pasamos al otro término. El 121 viene de 11 elevado a 2, entonces escribimos 11 en ambos lados, y el q elevado a 10 sería q elevado a 5 y todo eso elevado a 2. Entonces escribimos q elevado a 5. Ya es el proceso inverso de multiplicar la suma por diferencia. Vamos al tercer caso, que son los trinomios cuadrados con término común. Ya. Para factorizar los trinomios, primero debe fijarse que sea un trinomio que esté ordenado, donde esté la letra o la variable elevado a 2 más la variable o la letra elevado a 1 y luego el término libre. Y estos se van a factorizar de la siguiente manera. Vamos a buscar dos términos que multiplicados me den menos 20 y sumados me den 8. En este caso sería 10 por menos 2. 10 por menos 2 me da menos 20 y si yo lo sumo, 10 más menos 2 me da 8. ¿Qué vamos a hacer con los números que encontramos? Los vamos a escribir en una multiplicación de binomios y el término común acá va a ser i. Entonces escribimos i en ambos lados y luego escribimos los números que encontramos, más 10 menos 2. Y ahí queda factorizado. Veamos otro ejemplo. Ya vemos que el trinomio está ordenado y enseguida anotamos el término común en ambos paréntesis y buscamos dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5. En este caso es 3 por 2. 3 por 2 es 6 y sumado da 5. Los números que encontramos los anotamos en uno en un paréntesis y el otro en el otro paréntesis. Veamos otro ejemplo.
Acá sería, el término común sería y, lo anotamos en cada uno de los paréntesis y luego hacemos la pregunta y buscamos dos números que multiplicados den 16 positivo y sumados den menos 8. En este caso es menos 4 por menos 4, menos por menos es más, es positivo, es 16 positivo, y menos 4 más menos 4 es menos 8 si yo lo sumo. Entonces anotamos en un paréntesis menos 4 y en el otro menos 4. Veamos otro ejemplo. Acá el término común sería x para ambos paréntesis y buscamos dos números que multiplicados den 25 y sumados den menos 10. En este caso es menos 5 y menos 5. Y lo anotamos en cada paréntesis. Veamos otro ejemplo. Lo mismo. El término común acá es b, lo anotamos en cada paréntesis y vemos dos números que multiplicados den menos 28 y sumados den menos 3. En este caso sería menos 7 y 4. Menos 7 por 4 es menos 28. Y si yo lo sumo, menos 7 más 4 es menos 3. ¿Ya? Y ahí me va a quedar factorizado. Veamos más ejemplos. Acá, primero, podemos factorizar por menos 1. Entonces dejamos un menos 1 acá afuera. Abrimos paréntesis y cambiamos los signos de la expresión. Si este era negativo, va a quedar positivo. Y estos dos que eran positivos, negativos. Y enseguida hacemos la factorización igual que los ejemplos anteriores, dejando el menos afuera. Dos números que multiplicados den menos 10 y sumados den menos 9. En este caso es 1 y menos 10. 1 por menos 10 es menos 10 y 1 más menos 10 es menos 9. Y ahí nos queda factorizado. Un ejemplo más. En este caso, si se fija, tenemos 3, 9 y 6. Podemos aplicar factorización como en el caso 1, donde el máximo común divisor entre 3, 9 y 6 es 3. Entonces nos quedaría 3. Y adentro hacemos la factorización y nos va a quedar x cuadrado menos 3x más 2. Y enseguida el paréntesis lo factorizamos, digo, como los casos anteriores. Y nos va a quedar 3. Y buscamos dos números que multiplicados den 2 y sumados den menos 3. Para este ejemplo serían menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1 es 2. Y menos 2 más menos 1 es menos 3. Y ahí ya nos va a quedar factorizado. Ahora vamos a resolver ecuaciones de segundo grado mediante factorización. Lo vamos a ver con un ejemplo. Primero, tenemos que ver que el polinomio esté ordenado, la ecuación cuadrática esté ordenada, ¿cierto? El término al cuadrado, el x, luego el número solo, igual a 0. ¿Ya? Ahí ya estaría ordenado de la forma ax cuadrado más bx más c, igual a 0. Enseguida vamos a factorizar como lo vimos con los trinomios anteriores, buscando dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den menos 1. En este caso los números que nos sirven es 2 y menos 3. ¿Ya? Y ahí lo tenemos factorizado. Enseguida vamos a ocupar la propiedad, esta que sale acá, que es a por b igual 0. Esto quiere decir que puedo separar y decir a igual 0 o b igual 0. Entonces de aquí van a salir dos ecuaciones lineales. Una que va a ser x más 2 igual 0 y la otra va a ser x menos 3 igual 0. Salieron dos ecuaciones. De cada paréntesis se separó en una ecuación. De esta primera ecuación va a salir una solución. En este caso, x acá va a ser la primera, x
sub 1 va a ser la primera solución y va a ser igual a menos 2. Y de la otra ecuación, que va a ser x sub 2 igual a 3. Y ahí tenemos las dos soluciones de la ecuación. Para comprobar esto, al obtener las soluciones de una ecuación cuadrática, podemos comprobar si éstas satisfacen la ecuación y ver si está bien hecho el ejercicio. Vamos a reemplazar estos valores en la ecuación y verificar si se llega a la igualdad. ¿Ya? Entonces teníamos que una de las soluciones era x igual a menos 2. Reemplazamos. Menos 2 elevado a 2 es 4. Y acá, como ya hay un menos, con el menos del menos 2 va a ser más 2, menos 6. 4 más 2 es 6. 6 menos 6 es igual a 0. Y 0 igual a 0, entonces es verdadero y cumple la condición. Vamos a ver con la otra solución, x igual a 3. Lo mismo, 3 al cuadrado es 9, menos 3, reemplazamos acá en la x, menos 3 menos 6. 9 menos 3 es 6, menos 6 0, cumple, entonces también es verdadero y cumple la condición. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación son menos 2 y 3. Tiene dos soluciones. Como dijimos en la clase anterior, a lo más va a tener dos soluciones. Veamos otro ejemplo. Primero, hay que ordenar el polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, como es la forma de la ecuación cuadrática, como aparece acá. Luego factorizar buscando dos números que multiplicados den 7 y sumados den menos 8. En este caso, menos 1 por menos 7 es 7 positivo. Y si lo sumo es negativo. Y ahora separamos en dos ecuaciones lineales. Una que es x menos 1 igual a 0 y la otra es x menos 7 igual a 0. De la primera nos va a salir la primera solución, que x es igual a 1, y de la otra nos va a salir x es igual a 7. Y comprobamos. Reemplazamos la primera solución, que era x igual a 1, entonces nos va a quedar 1 al cuadrado menos 8 por 1 más 7. Entonces nos restamos acá, 1 menos 8 es menos 7, más 7 igual a 0. 0 igual a 0, se cumple. Y comprobamos la segunda solución, x igual a 7. 7 al cuadrado es 49, menos 8 por 7, 56, más 7. 49 menos 56 es menos 7, más 7 es 0, igual a 0, cumple también. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación serían 1 y 7. Veamos otro ejemplo. Primero vemos si está ordenado, y luego podemos factorizar. Primero, si se fijan, acá el máximo común divisor entre 2, 6 y 20 es 2. Entonces lo dejamos afuera el 2 y factorizamos y nos va a quedar este trinomio. Y ahora aplicamos la factorización de trinomios con término común y nos va a quedar acá, buscando dos números que multiplicados den menos 10 y sumados den 3. Los números serían 5 y menos 2. 5 por menos 2 es menos 10 y si lo sumo es 3. Y enseguida ocupamos la propiedad y separamos. Como hay un producto de tres factores, primero sería 2 igual a 0, el otro sería x más 5 igual a 0 y el tercero sería x menos 2 igual a 0. En primero lo descartamos el primero porque 2 es igual a 0, eso no es correcto, lo descartamos y trabajamos con las otras dos ecuaciones. En esta ecuación nos va a dar la primera solución que x es igual a menos 5 y en la otra nos va a dar x es igual a 2. Ahora comprobamos. Para la primera solución reemplazamos en la ecuación original, nos va a quedar 2 por menos 5 elevado a 2
que eso es 25, menos 6 por menos 5 es menos 30, menos 20. Multiplicamos y resolvemos y llegamos a la conclusión de que 0 igual a 0 y eso es correcto. Luego hacemos lo mismo con la segunda solución, con x igual a 2, reemplazamos la ecuación original. Nos quedaría 2 por 2 elevado a 2, eso es 4, 4 por 2. Acá nos quedaría 6 por 2, que es 12, menos 20. Multiplicamos y sumamos y restamos y llegamos que 0 es igual a 0 y eso es correcto. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación sería menos 5 y 2. Tendría dos soluciones. Todas estas ecuaciones se pueden aplicar ciertos problemas de planteo para resolver algunas situaciones. Vamos a ver un ejemplo. Dice el profesor de matemáticas, plantea el siguiente desafío. Determina un número tal que el cuadrado de su antecesor sea igual al triple de ese número menos 5. ¿Cuál o cuáles son los números? Primero vemos los datos. Nos dicen que un número, ¿cierto? El antecesor de ese número, esos son nuestros datos. Y luego planteamos la ecuación. Dice que el cuadrado de su antecesor, del antecesor del número, acá tendríamos el cuadrado del antecesor, es igual al triple, 3 veces el número, menos 5. ¿Ya? Una vez que tenemos planteada la ecuación, la resolvemos. Si tenemos un binomio al cuadrado, lo desarrollamos como cuadrado de binomio. El primer término al cuadrado menos el doble el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual 3x menos 5. Luego tenemos que agrupar todos los términos a un lado y la ecuación igualarla a 0. Luego reducir los semejantes y llegar a la forma de la ecuación cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c. Aquí ya está ordenada. Y enseguida aplicamos la factorización buscando dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5. Para este ejemplo, los números que nos sirven serían menos 3 y menos 2. Menos 3 por menos 2 es 6 y si los sumamos es menos 5. Y ahora separamos dos ecuaciones. La primera sería x menos 3 igual a 0 y acá sería x menos 2 igual a 0. De la primera ecuación nos va a salir la solución x es igual a 3 y de la otra nos va a salir x es igual a 2. Enseguida comprobamos reemplazando los datos, o sea, las soluciones en la ecuación original. Nos va a quedar 3 menos 1 al cuadrado. 3 menos 1 es 2, al cuadrado es 4. Y acá nos quedaría 3 por 3, 9 menos 5 es 4. Se cumple. Entonces es correcta. Luego reemplazamos la otra solución que sería 2. 2 menos 1 es 1, al cuadrado es 1. 3 por 2 es 6, menos 5 es 1. También cumple. ¿Ya? Por lo tanto, los números que nos sirven para este problema serían 3 y 2. ¿Ya? Las soluciones que habíamos encontrado en el paso de resolver. Ahora pasamos a la actividad 2, que es el ejercicio 1 de la página 104 del texto de matemáticas. Y es completar una tabla y dice, dadas las siguientes ecuaciones, factoriza según corresponda, luego determina las soluciones de cada ecuación. Entonces, como vimos anteriormente en los tipos de factorización, factoriza y ocupa la propiedad de separar, ¿cierto?, en dos ecuaciones lineales y de cada una puede sacar las soluciones. ¿Ya? Acá también, por ejemplo, aquí puede buscar dos números que multiplicados den 49 y sumados den menos 14. Acá puede aplicar, ¿cierto?, factorizar como una suma por diferencia, porque es una diferencia de cuadrados si se fija. ¿Ya? En la primera puede sacar factor común, ¿ya?
y ahí va encasillándolas y en caso de que no está ordenado, como este de acá, el penúltimo, tiene que ordenarlo primero, igualarlo a cero y luego aplicar la factorización que corresponda. Y ahora pasamos a la actividad 3, que tiene que ver con analizar situaciones y resolverlas mediante ecuaciones cuadráticas. Dice, lee cada situación, plantea la ecuación cuadrática que corresponde y resuelve. Luego responde según corresponde. El primer problema dice, se desea decorar un espejo rectangular con una cinta. ¿Cuántos centímetros de cinta se necesita para rodear el espejo si su ancho es de 10 centímetros menor que su largo y la longitud de una de sus diagonales es 50 centímetros? ¿Ya? Plantea la ecuación, primero ve los datos que se me entregan, plantea la ecuación, resuelve y luego comprueba cuál de las soluciones está acorde con lo que se está preguntando. El segundo problema dice, determina el perímetro de un triángulo rectángulo si se sabe que la longitud de su hipotenusa excede en una unidad la longitud de un cateto y en 8 unidades la longitud del otro cateto. Ya ve los datos que se entrega, puede hacer un bosquejo dibujando el triángulo, colocando los datos, plantea la ecuación, la resuelve y luego ve si las soluciones son pertinentes, comprobando si funcionan las soluciones y cuál es la que nos sirve en el contexto del problema. Y con esto ya estamos dando por finalizado esta pequeña clase y vamos a la parte ahora para resumir lo que vimos hoy día. Vimos cuando una ecuación cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 y para resolverla, ¿cierto? Vimos el método que se podía factorizar la ecuación y luego ocupar la propiedad que aparece acá, separando cada uno de los factores, igualándolo a cero y haciendo dos ecuaciones lineales y enseguida resolviendo cada una de ellas para encontrar las soluciones. Y luego comprobábamos si esas soluciones estaban acorde a la ecuación. Después vimos en particular cuando en la ecuación A es igual a 1, una estrategia posible es buscar dos números x1 y x2 tales que su producto sea igual a c y la suma sea igual a b. Bueno, eso es básicamente lo que estábamos viendo de buscar dos números que multiplicados dieran el tercero y sumados dieran el número que estaba en el centro del trinomio, ¿ya? Y luego separábamos ocupando la propiedad y de ahí obteníamos dos ecuaciones lineales y cada una tenía una solución que eran las soluciones de la ecuación cuadrática, como dice acá. ¿Ya? Eso lo aplicamos después a problemas de planteo y dimos soluciones, ¿cierto?, a un ejemplo que vimos recién. Y con esto ya estamos dando por concluido. Cualquier duda, consulta, no duden en escribir un correo electrónico. Yo se lo responderé a la brevedad. Por favor, trate de realizar los ejercicios, lea el PowerPoint, complete la autoevaluación. Que esté muy bien, me despido. Adiós.